¿qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un episodio más. ¿Y tú cómo andas? Recuerden que este espacio es para crear empatía, saber un poco más de nosotros. Además de decir, ¿y tú cómo estás? ¿Y bien? Siempre atrás de un bien hay una historia. Y pues atrás de esa historia, el día de hoy está un invitado que desde hace mucho tenía muchísimas gracias de entrevistarlo. Creo que viene a compartirnos una información súper valiosa, hablar un poco más allá sobre el movimiento LGTB, sobre lo que él está haciendo, conocerlo un poco más, porque a lo mejor mucha gente ya lo conoce, pero no saben qué hay atrás de su historia. Entonces él es activista, es consultor, es speaker, tiene un movimiento increíble que se llama Colmena 41 y él es Enrique Torremolina. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy contento, gracias por invitarme. Hasta que se nos hizo monolito, diría la Lucerito por ahí, ¿no? Me acuerdo que coincidimos en un Zoom y ahí fue donde la primera vez que platicamos y todo eso, pero realmente no sé más allá de ti, más que la parte profesional, pero la parte personal no sé, nomás sé que eres de Mérida, pues que igual que yo eres parte de la comunidad, Sí. que los dos coincidimos en aquella plática que el salir del closet en nuestras respectivas familias o los estados que vivíamos, pues no era tan fácil enfrentarnos a lo que hoy decidimos vivir, ¿no? Entonces me encantaría que nos compartieras un poco más de ti, de cómo andabas en tu infancia, si desde chiquito tú sabías, porque a mí siempre me preguntan, ay, Maureen, ¿naciste? Yo no sé, yo desde chiquita sabía que me gustaban las niñas, claro. ¿no? ¿En tu caso cómo fue? Pues mira, tengo 37 años, soy gay, sí, efectivamente nací y crecí en Mérida, en Yucatán. Y sí, la verdad es que desde muy chico, o sea, yo creo que pasé de no sentir atracción por nadie a sentir atracción por otros niños cuando estaba muy chavito, la verdad. Porque no tuve etapa de duda o de confusión, ¿no? Siempre lo tuve muy claro. Y es más, o sea, justo hace unos días estaba yo releyendo esas estadísticas que tiene el INEGI y otras organizaciones a nivel mundial que han hecho como censos sobre orientación sexual e identidad de género. Y mi historia coincide como con el promedio de la gente que es. Te das cuenta de tu orientación sexual antes de los 7 años de edad, ¿no? O sea, como en la infancia muy temprana. Y sales del closet como alrededor de los 20. Yo salí a los 19, pero pues más o menos, ¿no? Entonces, pues sí, pasé toda mi infancia, toda mi adolescencia, pues como muchos de nosotros, sabiendo que soy gay, pero no diciéndolo. Porque me acuerdo que un amigo que justo es gay, se juntaba con puras niñas, pero puras niñas y así, pero en la escuela católica y Sí. en aquel momento era como, es que es gay, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero siempre era la que le daba consejos a las mujeres de cómo vestirse para los 15 años y todo eso, pero nadie lo catalogaba como, es gay. Ok, ya. No sé si en tu caso... Pues más o menos. Igual yo fui a una escuela católica, fui a una escuela de hermanos maristas, que como que yo, en comparación a lo que veo de otros amigos que fueron a otro tipo de escuelas religiosas, era bastante tranquila, ¿no? Era una escuela solo de niños, solo de hombres, ¿no? En algún momento se vuelve una escuela mixta, pero pues era una escuela como que la cultura que tenía era una escuela de puros niños, una escuela como de clase media, media alta, como, o sea, estudié con chavos como que, y eso sí lo tenía yo muy consciente desde muy chico, pues que venían de un contexto de muchísimo privilegio, ¿no? Entonces era una escuela donde se reforzaban mucho no solo los roles de género, sino también como lo que se espera de un hombre como que viene de cierto contexto, ¿no? Que es no solo que te gusten las mujeres, sino que seas súper exitoso. Era una escuela donde se promovía muchísimo también el deporte, que yo no era nada deportista. Me he vuelto un poquito más fan de hacer ejercicio ya en mis 30s, pero no era ni soy deportista, o sea, como que jugar en equipo y jugar fútbol, que era como lo principal en la escuela, no. Entonces, como que mi experiencia, por un lado, siento que pude esquivar muchísimo del bullying homofóbico que viven muchas personas, porque yo creo que no era un niño tan afeminado. De pronto sí tenía cosas o gustos como musicales, o de pronto tenía yo muchas amigas, ¿no? Como tú decías, de este caso de este amigo. Pero había otras cosas que un poco como que me salvaron tantito. Y creo que otra cosa es que yo, y eso no lo entendía en el momento, eso lo entiendo ahora como en retrospectiva, pero como que encajaba con otras de las reglas que había en mi círculo social o en mi círculo de la escuela. Y entonces como que eso siento que me salvó un poco de no vivir como tanto bullying como vivían otras personas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, era un niño. Mi mamá, por ejemplo, se aseguró desde que estábamos muy chicos, mi hermana y yo,
de que aprendiéramos muy bien inglés y luego en la secundaria empecé a aprender francés y entonces cuando había algún festival de cine, no sé, el típico, el festival de cine francés que organiza, o sea, que se hace muchos años en México, como que mi actividad del sábado prefería ir a eso que ir a un antro, ¿no? Ok, Por ejemplo. ajá. Entonces sí, era un chavo como muy tranquilo, como muy bien portado. Me fui volviendo, no era muy amiguero de niño, me fui volviendo como un chavo como muy sociable y muy, muy amiguero, como en la prepa, ¿no? Y también pasé varios años, o sea, otra cosa tal vez importante de mi, como de mi infancia y de mi adolescencia y de crecer en Mérida, estuve varios años como en un grupo que se iba de misiones como a otras comunidades en Yucatán, lo cual no me fascinaba, la verdad. Lo hacía un poco ahí sí para encajar y porque era donde la mayoría de mis amigos y mis amigas estaban. Voy a pasar tiempo y tampoco es que odiara yo la actividad ni nada, pero no me fascinaba. También porque ya me estaba yo cuestionando, después de haber crecido muchos años en un contexto católico, como que casi al mismo tiempo en que empecé a irme de misiones y entré a este grupo, fue la etapa en la que también empecé a cuestionarme si creía o no en Dios y si creía yo en el catolicismo. Entonces como que había muchas cosas de ese contexto que ya me incomodaban. El cuestionar tu religión, las creencias, a lo mejor hasta ciertas maneras como te estaban educando. ¿Tú te recuerdas cómo te sentías? O sea, ¿qué cuestionamientos te daban o cómo vivías esa parte? Porque pues una cosa es la parte exterior, ¿no? Sí. ¿Cómo manejabas todas esas emociones? Pues de dos maneras. O sea, hay una etapa que de nuevo esto lo entiendo hasta ahora, porque en ese momento no lo sabía y creo que la mayoría de los adultos a mi alrededor no tenían, estaban un poco sensibilizados, pero no tenían todas las herramientas para eso. Pero pues tuve una etapa de depresión, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? En la prepa lo que empezó a pasarme, y eso me ayudó mucho como a navegar todo esto de una forma como más optimista y más positiva o más, no sé, mejor, es que también como que me dejaron claro en mi familia que si yo quería, terminando la prepa, irme a estudiar mi licenciatura a otro lugar, lo podía hacer. Entonces, como que yo de ahí me agarré. Esa idea era como un poco mi salvavidas, como de, híjole, hay cosas que aquí no me gustan, como de ser una ciudad conservadora, el estar en un contexto religioso, el hecho de que no me siento seguro saliendo del closet, pero todo eso no importa porque en unos 2, 3 años me voy a ir de aquí y ya puedo vivir quién soy y ya puedo cuestionarme más estas cosas, como por ejemplo lo de la religión, con otras personas, ¿no? Y tener conversaciones sobre eso sin sentirme juzgado porque la mayoría de mis amigos son católicos o la mayoría de mi familia lo es, ¿no? Voy a poder salir del closet. Entonces creo que eso me permitió que esa etapa en la prepa fuera muchísimo, pues que me la pasara mejor, la verdad. Y que como tú dices, internamente, digo, también es una forma un poco de represión, porque al final estás como, yo lo veo así como que puse en un cajón y en un archivo varias cosas y las puse ahí como en pausa, ¿no? En stand-by, ¿no? Que así no debería ser. No, pero... Escuchaba el otro día a un autor, a un novelista que me gusta mucho, que decía, lo natural sería que salieras del closet en cuanto te das cuenta de quién eres, como sucede con la heterosexualidad, ¿no? Pero hemos normalizado la idea de que una cosa es cuando te das cuenta de si eres gay o lesbiana o bisexual o trans o lo que sea, y la otra es cuando se lo compartes al mundo. Pero bueno, eso, o sea, mis últimos años creciendo en Mérida los pasé bastante bien, porque incluso estaba yo como valorando bueno, ya me voy a ir de aquí, entonces tengo que como aprovechar y disfrutar el tiempo de las comidas familiares de los domingos y de salir con mis amigos el fin de semana, etc. Qué cañón, mira, tenemos cosas similares. A mí, justo lo ahorita que acabas de decir, o sea, yo en la secundaria me fue horrible, en la primaria más o menos, pero ya en la prepa como que dije, me voy a ir. Cuando agarré el avión y que iba llegando a la Ciudad de México dije, no sé qué voy a hacer aquí, pero mínimo ya me salí de Pueblo Chico, Infierno Grande. Y llego, y me acuerdo que en la universidad que yo iba estaba un club de lesbianas, pero eran las lesbianas que son perras, o sea, que te ven y te desnudan con la mirada. Yo no me sentía a gusto ahí, ¿no? Y tampoco me sentía a gusto compartiéndoles a mis amigas lo que yo estaba pensando que sí era. Entonces yo dije, y ahí fue cuando la primera vez que pensé, dije, mientras yo no me acepte y me libere, no importa el lugar donde esté, va a estar de la chingada. Totalmente. Eso. O sea, yo me fui a Puebla, que es una ciudad igual conservadora, pero me fui a estudiar a la Universidad de las Américas, a la UDLA, donde había a nivel institucional como una promoción de la diversidad y la inclusión muy, muy fuerte.
Entonces, por ejemplo, había un grupo de estudiantes LGBT organizado como una asociación estudiantil LGBT, como había un club de cine y un club de ajedrez y una asociación de veracruzanos. Terminando el primer semestre, me metí a ese grupo. O sea, hice todo al mismo tiempo. Entré a ese grupo, salí del closet, primero con mis compañeros de la universidad y de ahí como que casi hice mi lista de ver con quién es más seguro empezar, con mis compañeros de la universidad y luego pues con estos primos y luego pues y así me fui con, y en unos meses lo hice con todo el mundo. Pero lo que quiero subrayar ahí es que o sea, esa experiencia y el hecho de estar en ese lugar. El primer día de clases tenía yo compañeros abiertamente gays. O sea, yo no conocía gente abiertamente LGBT de mi edad. Tenía uno que es de mis mejores amigos hasta ahora, tenía un compañero en Mérida en clases de francés, que era un güey 8 años mayor que yo estaba en la prepa, él estaba en la universidad y él era abiertamente gay y hablaba de su novio y de que si se fueron a la playa y si se fueron de viaje y tal. Tengo otros adultos LGBT en mi familia, o sea, tías, tíos, ya sea de familia directa o como amigos de mi familia. Entonces crecí con referencias de, así se ve ser LGBT, pero no de mi edad. No conocía yo gente joven LGBT. La combinación de todo eso me llevó a, no, pues yo salgo del closet ahorita y ya, vámonos. Ya no hay reversa. Ya no hay reversa. Ahorita acabas de comentar algo muy importante, considero yo, y sí es cierto, sí es así. Cuando sales del closet, que me choca de decir sales del closet, pero realmente creo que pues esa es la expresión que tenemos hasta ahora. La que tenemos hasta ahora. ¿Qué dices? Hice mi lista de empezar por lo seguro. Sí. Y qué cabrón que empezaste con la gente que no conocías totalmente. de toda tu vida. Lo tengo clarísimo. Sino con los que te identificabas o tenías una química o algo. Y ya cuando te vas a salir del closet más así, dices, ni madres, a lo mejor no fue con tus papás al principio. A lo mejor fue, no sé, fue alguien más seguro. ¿Qué tanto consideras que tu autoestima en ese momento debe estar fuerte? Justo, la razón por la que empecé a salir del closet con personas, o sea, el hecho de que me haya sentido más seguro de decirle primero soy gay a personas que llevaba yo meses de conocer. Primero creo que porque, o sea, específicamente en la etapa universitaria, idealmente, como que genera relaciones como de una forma mucho más intencional y mucho más como deliberada. O sea, porque ya no son los amigos con los que te tocó crecer o con los que están en tu salón de clases. O son tus primos a los que ves cada fin de semana o en Navidad o lo que sea. En un contexto universitario donde pues al menos como era el formato de la UDLA, que es como el de muchas universidades, que es en un lunes tienes 4 o 5 clases, pero en cada clase estás con grupos distintos, pues vas escogiendo, siento más afinidad con esta persona, o esta persona me cae bien, o por poner este ejemplo muy ñoño que te daba de, aquí sí tengo más de un amigo con el que puedo ir a ver el ciclo de cine francés o una cosa así, ¿no? Entonces, creo que primero es que generas como esos vínculos de confianza, tal vez como un poco más rápido. Creo que lo que yo estaba haciendo, no de manera consciente, era, me voy a vulnerar primero con personas que si me rechazan, no pasa nada, no tengo nada que perder. No estoy arriesgando una amistad de 18 años o no estoy arriesgando una relación con mi mamá o con mi hermana o con mis primos, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y como que vas... Y aquí se conecta con lo que preguntas de la autoestima. Una parte muy importante del proceso de salir del closet es que vas agarrando confianza en ti mismo conforme vas recibiendo como respuestas positivas. Entonces, pues quieres empezar con las personas con quien más probablemente vas a encontrarte con una respuesta positiva para que vayan siendo esa fuente de seguridad y de ir fortaleciendo tu autoestima y tu seguridad en ti mismo y demás, antes de llegar a las conversaciones más difíciles que son diferentes en cada caso. En mi caso eran mi mamá. Para cuando llegas a esa conversación a la que le tienes más miedo, ya te fuiste curtiendo, sí. Entonces, creo que es eso lo que estaba yo haciendo, ¿no? Empiezas casi que con la persona de la tintorería que ves una vez a la semana y luego vas con no sé quién y luego ya vas con quien es más difícil. Porque si te encuentras con una respuesta negativa, que afortunadamente no fue mi caso además, ¿no? Pero si te encuentras con una respuesta negativa o te encuentras con una respuesta de mucha ignorancia o de miedo o de hijo, hija, espérame, o sea, no es que te estoy rechazando, pero necesito tiempo para digerir esto, eso no te va a golpear tan fuerte y no te va a descolocar tanto porque ya tienes una red de apoyo y pues ya practicaste literalmente esa conversación varias veces. Ese proceso se lleva a cabo. Absolutamente. ¿No? Creo que se ha vuelto más fácil para algunas personas en algunos contextos salir del closet. Creo que hay personas que ya salen del closet más jóvenes, o sea, que esa brecha de la que hablábamos entre el punto en el que te das cuenta de quién eres y el punto en el que lo compartes se está haciendo más corta. Ahí es donde empecé a hacer activismo, o sea, me
me uno a este grupo de estudiantes LGBT, que lo que hacíamos era desde reunirnos a hablar de diferentes temas, como por ejemplo historias de salir del closet, organizábamos ciclos de cine, pero organizábamos talleres y conferencias y de pronto invitábamos a un activista trans de Puebla y otro día íbamos consiguiendo un poquito de presupuesto para, pues vamos a traer a un diputado que está promoviendo X ley en Ciudad de México y organizábamos un congreso y venían estudiantes y maestros a eso. Entonces ahí empecé como a involucrarme como en temas de derechos humanos y derechos LGBT. Y la otra cosa que empecé a hacer también, que me volvió muy visible en el contexto de la universidad, ¿no? La UDLA tenía desde entonces y tiene todavía una estación de radio, es totalmente estudiantil, o sea, con programas casi 24 horas producidos por estudiantes, conducidos por estudiantes. Y entonces yo tenía un programa de radio LGBT con mis amigos de este grupo estudiantil y el periódico, no sé, el periódico semanal estudiantil, que tenía una sección de opinión. Empecé a escribir una columna semanal sobre estos temas. Digo, eran espacios que yo los estaba usando también como para pues, conocer del movimiento LGBT, pero al final, o sea, en esencia, para conocerme, para explorar quién soy, con qué conecto y qué tengo en común con otras personas LGBT en el mundo, ¿no? Pero eso, pues también como que me dio una probadita de, así se siente estar no solo como generándote opiniones sobre estos temas, sino compartiéndolas y publicándolas. Insisto, en un contexto como muy controlado y muy chiquito, que era la universidad. O sea, volviendo a tu pregunta de como de liberarme y volverme como alguien como mucho más empoderado en estos temas, eso lo conseguí, pues sí, como entre los 19 y los 21, 22 más o menos. Okay. ¿Y cómo llega Colmena 41 a tu vida? O sea, de ahí de la universidad me metí todavía como estudiante, me metí como voluntario y luego a trabajar con diferentes organizaciones LGBT aquí en México y en Estados Unidos. ¿Siempre has estado en esa área? Sí. O sea, sí, llevo 16 años trabajando en eso. Pues trabajé con varias organizaciones locales y algunas internacionales que defienden derechos LGBT y eso también como que me ayudó a entender como como cuál era el panorama en México y en el mundo de los derechos de las personas LGBT, ¿no? O sea, como conocer estadísticas de temas de violencia y de discriminación y de salud mental y de exclusión laboral, o sea, de todo esto, ¿no? La tendencia es cada vez mejor en la mayoría de los países, en otros cada vez peor también. Hay países que han ido en retroceso, pero en la mayoría de los países la tendencia es algo de lo que podemos como volvernos optimistas, ¿no? Entonces, como que fui entendiendo eso y también fui conociendo cómo había también un panorama de organizaciones, de grupos de investigación, de activistas trabajando en diferentes aspectos de los derechos LGBT, ¿no? Entonces fui viendo cómo hay ONGs que se dedican específicamente a trabajar con jóvenes que se quedaron sin hogar o que huyeron de su casa por ser LGBT. Hay organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas que son refugiadas por ser LGBT, que salieron de su país por eso. Okay. O que trabajan en temas de salud mental, o que están luchando para que haya mejor representación en los medios de comunicación sobre nuestra comunidad. Entonces, eso como que me sembró la semilla de, no solo hay mucho que hacer, sino hay un camino por donde yo puedo construirme profesionalmente, porque hay como todas estas opciones. Siempre la parte de comunicación y de los medios y de empujar por una mejor visibilidad o mejor representación en los medios me atrajo, ¿no? Yo estudié Relaciones Internacionales, pero pues me metía de oyente a estas clases de comunicación y esto que te contaba de estar en la radio y escribiendo en el periódico, como que me fueron alimentando mucho como pues sí, como unas ganas de cómo uno el trabajo como a favor de los derechos y el activismo con temas de comunicación y de visibilidad y de generar como pues un debate público más chido y más inteligente y más sensible alrededor de estos temas. Entonces, eso me llevó a empezar también a trabajar con medios de comunicación ya profesionalmente. Entonces, pues de repente decía, quiero escribir un artículo de opinión sobre X tema que está sucediendo en México o en el mundo. Entonces me acercaba yo a algún periódico o alguna revista y les mandaba yo un pitch de, oye, quiero escribir sobre esto, y les mostraba yo mis artículos publicados de la universidad. Y así vas empezando, ¿no? Es parte de lo que hago ahora y hacemos en Colmena, con empresas, por ejemplo, que estaban buscando mejorar sus prácticas de inclusión, porque de repente me escribe una persona y me dice, oye, estoy buscando a alguien que venga a dar una conferencia a mi empresa sobre los derechos LGBT. ¿Te das cuenta? Y pues di contigo porque me encontré con un artículo tuyo o escuché una entrevista que te hicieron en un programa de radio o en televisión o algo así.
Y entonces, de manera muy orgánica, mi trabajo se fue ampliando como a otros terrenos, ¿no? Y lo que había en común era el estar ayudando a diferentes instituciones, a escuelas, a medios, a empresas, a cómo hacer un mejor trabajo a favor de la comunidad LGBT, ¿no? Ya sea cambiando sus políticas de diversidad e inclusión para no discriminar en un lugar de trabajo, o contar mejores historias, o escribir un personaje trans pues como más chido en una serie. Digo, en el camino trabajé con otras organizaciones, ¿no? Tenía etapas donde trabajaba full time en organizaciones de derechos humanos o derechos LGBT y tenía etapas donde estaba yo trabajando solo por mi cuenta, ¿no? Okay. Pero nunca dejé de hacer este trabajo como de manera individual con diferentes instituciones. Estar buscando oportunidades para seguirme como preparando. Entonces, sí, pues por aquí en esta universidad me encontré con un diplomado, con un seminario, con un programa de unos meses para aprender sobre cómo procurar mejor fondos o ¿no? recaudar fondos para organizaciones o cómo hacer estrategias de comunicación para el cambio social o lo que sea, ¿no? O la historia del movimiento LGBT en México. Pues me iba metiendo, entonces como que también pues me he mantenido actualizado. Y finalmente, como para cerrar esto y volver a lo que me preguntabas de Colmena, la idea de crear Colmena 41 como una plataforma surge a partir de que lo que yo veía en todos estos espacios en los que estaba trabajando, cada vez había más personas y más organizaciones y más empresas interesadas en ser más activas en la lucha a favor de la igualdad LGBT, en ser aliadas de las personas LGBT, pero también había como ciertas brechas entre el mundo del activismo y el mundo empresarial y entre los medios de comunicación. Entonces, como que yo decía, a ver, yo ya he trabajado en todos estos lados y estoy viendo que hay un potencial de vincular a esta organización que está tratando de juntar lana para X proyecto con esta empresa que está dispuesta a donarle dinero a una organización, pero no se están encontrando, ¿no? Más o menos así es como surge la idea de crear lo que ahora es Colmena 41, que no lo empecé solo, lo empecé tengo otro socio cofundador, Federico, y ya lo lanzamos después de un par de años de estarle pensando y muchas juntas y bueno, pero esto qué va a ser y cómo vamos a empezar y cómo se va a llamar y cuál va a ser la estructura de trabajo de esto y qué proyectos queremos hacer y hacer nuestra carta a Santa Claus de todo lo que queremos eventualmente lograr con esta plataforma. La lanzamos formalmente en 2019, entonces acabamos de cumplir 5 años hace poquito. ¿Cómo te ves ahorita? Y volteas al 2019 que dices, me tardé un buen rato en aterrizarlo. Sí. ¿No? Y se vino pandemia. Sí. Y sigue. Sí. Que enfrentarte ante estas situaciones, pues no es fácil, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues se vino la pandemia, ahí lo dejo. O estas alianzas o esta manera como tú te mueves contra las empresas, las ONGs, es tu labor, ¿no? Y a veces te has de enfrentar con muchísimos nos y te da frustración, así como, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Cuando ya eres tan seguro de ti mismo, las etiquetas te vienen valiendo más. Pero hay muchísima gente allá afuera que no lo ve así. O sea, que piensa que, es que porque soy gay y ya me vio feo, por eso me dijo que no. Y a lo mejor el no viene por ahí, sino viene realmente porque es un no. ¿Tú en algún momento te llegaste a enfrentar contra eso o te ha tocado ver gente que dentro de la comunidad que dice, hasta aquí llegué porque me sentí juzgado? Claro. Pues, a ver, varias cosas. Primero, creo que, o sea, lo que yo he descubierto, no nada más como en estos 15, 16 años de estar trabajando como en temas de activismo LGBT, sino en estos 5 años de haber emprendido yo mi propio proyecto, ¿no? Uno, que es algo que he trabajado muchísimo y ahora ya lo tengo más claro. Ya lo tengo mejor, ¿no? Pero sí, o sea, me costaba muchísimo, o sea, tenía yo muy baja resistencia como a la frustración y a los nos. O sea, cuando cumplimos un año empieza la pandemia, en marzo de 2020. Estábamos cumpliendo un año. Ese primer año, las cosas se nos dieron relativamente fácil. O sea, empezábamos como muy poquito a poco. Empezamos con un proyecto que es el Lunes de Colmena 41, que es este evento que hacemos una vez al mes en la teatrería aquí en Ciudad de México y que hemos mantenido hasta ahora, que ya estamos ahora trabajando en cómo lo crecemos, lo hacemos en otras ciudades, en fin. Pero empezamos con una cosa, ¿no? Y nos salió bien. O sea, íbamos a tocar una puerta a un venue para ver si nos recibían ahí y nos decían que sí. Le tocábamos la puerta a un patrocinador para conseguir el mínimo que necesitábamos para que ese evento
se llevara a cabo y no nos costara. Luego veíamos cómo iba ya el siguiente paso, que era ganar lana de eso y darle sostenibilidad al proyecto, y lo conseguíamos. Invitábamos speakers. Hasta el día de hoy, los únicos speakers que nos han dicho que no, que han sido 2 o 3, ha sido por agenda. Esto creo que a mí me generó una idea de, esto va a seguir siendo así de fácil y está a toda madre, ¿no? Cuando empiezas a recibir nos por la razón que sea, no es un proyecto que quiero apoyar porque no me interesa, porque no se alinea con lo que X institución está haciendo, pues todas las razones por las que hay para decir no, ¿no? Sí, me costó muchísimo como trabajar en esa parte de la frustración y de no soltarlo. ¿Qué me sirvió? Creo que ya tenía yo tantos años de trabajar en activismo LGBT y de conocer tan bien el panorama de los derechos LGBT y conocer a muchas personas y a muchas organizaciones y demás. El propósito de esta organización es mi propósito personal y me la paso muy bien haciéndolo, ¿no? O sea, incluso en los días o en los momentos donde ha sido complicado, como en la pandemia, en ningún momento he dudado de si vale la pena esto o será que mejor me dedico a otra cosa o vuelvo a buscar empleo en estos mismos temas, pero ya no soy yo el encargado de estar, o sea, juntando todo, ¿no? Y creo que otra cosa importante y, o sea, muy importante es que lo empecé con alguien más. O sea, ha habido varios momentos de que yo digo, ¿cómo le hacen las personas que emprenden cualquier cosa, que no arrancan con un equipo? Porque pues si hay días que estás mucho más desmotivado y no quieres hacer nada, o hay decisiones que son difíciles de tomar o que no tienes con quién rebotarlas si estás solo, o de pronto el hecho de tener un socio me permite que cuando me quiero tomar vacaciones unos días, lo pueda hacer yo realmente y descansar. Como que repartir esa responsabilidad con alguien para mí ha sido clave. Yo estoy muy seguro de que, bueno, no me había animado a hacerlo solo, y si estuviera solo probablemente ya lo hubiera dejado. Y la otra cosa, que también ha sido un elemento igual de importante que todo esto, es que aunque ha habido muchos nos y aunque ahorita estamos, por ejemplo, batallando con encontrar financiamiento para un par de proyectos que tenemos, uno que ya teníamos antes. En la pandemia hicimos un programa, tú participaste en una parte de ese programa, que es el programa de emprendimiento LGBT, que lo hicimos con apoyo de Facebook, que luego se convirtió en Meta, y durante 2 años y medio fue un programa increíble y nos permitió como dar a conocer historias de emprendedores LGBT y hacer una serie de talleres y vincular a emprendedores con mentores. Hacer un programa muy, muy, muy chido, muy exitoso, publicar la primera investigación de Colmena, que es una radiografía del emprendimiento LGBT en México, y descubrir, queremos hacer investigación, es una línea de trabajo que nos gusta. Ahora estamos batallando con encontrar a otro aliado para continuar con ese programa y a alguien para financiar otro proyecto que queremos hacer. La comunidad que va los lunes de Colmena, la comunidad que nos sigue, los periodistas que ya cubren cualquier cosa que hagamos y están ahí pendientes de nuestro trabajo, no nos hace dudar tanto. O sea, de repente es así de, a ver, pues igual hay que, no sé, revisar el Excel de este proyecto y ver si esto más bien debería costar menos o deberíamos de buscar apoyo de otra manera, pero no nos hace dudar de la existencia y el propósito del proyecto como tal. Tenemos un pool de voluntarios específicamente para el lunes de Colmena, que cada mes van algunas de ellas, pero son más a los que podríamos como digamos, activar para cada evento, porque espontáneamente nos escriben de, hola, vine a un evento y me encantó, quiero ser voluntario, si un día necesitan, aquí estoy, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice es, bueno, hemos hecho un trabajo bueno, vamos por buen camino, ¿no? 1, y 2, lo que estamos, si Colmena desaparece mañana, habrá alguien que haga otras cosas, bueno, hay otras organizaciones que están haciendo cosas igual de valiosas, hemos cuidado no hacer proyectos que sean redundantes o no pisarle los talones a otras organizaciones, más bien colaborar y sumar esfuerzos. Pero lo que hemos visto es que sí estamos aportándole valor a la comunidad LGBT y a los amigos y familiares y aliados de la comunidad. Por ponerte el ejemplo del SAT, así de tengo que ir otra vez al SAT a resolver X cosa, que es la parte menos emocionante de un proyecto. Sí. Pero mi socio me dice, Enrique, por poner ese ejemplo, me dice, Enrique, o sea, esas 3 horas que te vas a echar hoy en el SAT, no importan, son parte de lo más importante y lo más sustancioso que estamos haciendo, ¿no? Entonces, no dejes que eso nuble lo que estás haciendo realmente. Ahorita que estás tocando el tema de tener un socio, yo no tengo socio, ¿no? Porque yo digo, yo prefiero sola que estar con nadie. Pero sí creo, o sea, sí he tenido socios y terminamos como amigos y así. ¿Tú cómo consideras que elegiste a tu socio? Fue muy orgánico. Yo ya tenía una especie como de borrador de este proyecto en la cabeza. Y un día me invitan a hablar en un panel en el Senado de la República sobre temas LGBT, obviamente, y al final se me acerca
Federico, y me dice, hola, me presento, soy Federico Arellano, tengo un emprendimiento social. Él tenía otro negocio en ese momento, tenía un proyecto que era una plataforma para hacer financiamiento colectivo, ¿no? Crowdfunding. Soy gay, y me dice, ¿a dónde vas? Y le dije, pues voy a caminar a mi casa. Y me dijo, pues te acompaño. Te echamos un rato ahí caminando sobre Reforma. Esto fue en 2017. Y nada, y me contó parte de su vida y estuvimos platicando un buen rato y básicamente me decía, soy gay igual que tú, somos más o menos de la misma edad, yo crecí en Querétaro y me vine a México, a la Ciudad de México por la universidad. Te empecé a seguir en Twitter y veo lo que publicas y veo el trabajo que haces y yo estoy preguntándome cómo puedo hacer o qué puedo hacer para ser más activo y contribuir más a mi comunidad, ¿no? Y me cayó muy bien y fue así de, yo literalmente dije, creo que este güey y yo podríamos ser muy buenos amigos. Unos días después fuimos a comer y luego otro día fuimos a desayunar. Entonces como que ya las conversaciones iban siendo más profundas sobre nuestra vida personal y laboral y demás. Y eventualmente le dije, oye, pues yo tengo esta idea y no la tengo todavía al 100% como muy clara. Y también sé que no quiero emprender nada solo. Porque ya había pasado por un intento de hacer el proyecto con alguien más. Le dije, creo que para mí sería muy importante que con quien yo funde esta organización sea alguien que sí, que obviamente comparta la misma visión y valores y objetivos y demás. No quiero empezarlo con otro activista LGBT que tiene un caminito similar. Y así fue como lo decidimos, ¿no? Ese es un poco el resumen. ¿Qué es lo que creo que nos ha mantenido en una muy buena relación? O sea, no hemos tenido hasta ahora, porque hay historias de socios que se pelean y luego siguen, ¿no? Uno es que nos hemos vuelto amigos, pero nuestro vínculo principal es de trabajo. Digo, con todo lo que eso conlleva, es una relación muy personal y pues con un socio te vulneras muchísimo y hablas de muchas cosas y te conoce. Ahorita que hablabas de tu segundo marido, no sé, yo hablo más de dinero pues con Federico que con Joserra, que es mi esposo, ¿no? Por lo menos de un lugar más vulnerable, así de, no, es que esto sí me gusta, esto, en fin. De pronto salimos, o sea, en plan de fiesta y así, pero por ejemplo no es alguien con quien convivo cada fin de semana y que le estoy contando toda mi vida personal todo el tiempo. Entonces creo que eso es algo importante. La otra cosa es que nos dimos cuenta desde muy al principio que, de nuevo, estamos viendo hacia el mismo lugar, pero tenemos formación profesional y habilidades muy distintas. Entonces, por ejemplo, a la hora de, a ver, ¿cómo vamos a promover el lanzamiento del lunes de Colmena 41? Yo soy el que muy rápidamente dice, a ver, hagamos un plan de comunicación y vamos a buscar una entrevista en este medio y publiquemos de esta manera en redes sociales y hagamos bla, bla, bla. Y él, a esa parte le cuesta un poco más, ¿no? Pero él es el que naturalmente cuando yo le digo, oye, se me está antojando que saquemos un libro, por decir algo que no es, pero hagamos el libro de Colmena. Él en 5 minutos, mientras estamos platicando, ya abrió una hoja de Excel y ya hizo una corrida financiera de esto, cómo lo podamos hacer, ¿no? Como la parte de negocio, ¿no? Y la parte de financiar. Esas son las cosas que creo que nos han hecho, bueno, que sigamos trabajando juntos, que estemos viendo cómo crecer. Hay mucho respeto de, tú opinas esto y esa decisión, cuando no sabemos qué tomarla, yo le digo, te la dejo a ti porque tú sabes más de esto, o yo estoy totalmente nublado, y viceversa. Él de repente me dice, Enrique, a esa junta yo no voy a ir, tú ve y tú haz lo que decidas, o sea, lo que tú decidas, confío en ti. Y que nos admiramos muchísimo, o sea, de verdad yo admiro y quiero mucho a Fede y lo admiro muchísimo, y me siento todo el tiempo muy admirado por él, y me celebra muchísimo mis cosas y yo a él, y creo que, y ahora que hemos ido poco a poco formando un equipo, que no somos ya nosotros dos nada más, eso es algo que estamos tratando pues de que eventualmente se vuelva como la cultura de trabajo de Colmena 41. Pues qué importante lo que nos estás compartiendo, porque a final de cuentas a veces nada más vemos el evento de Colmena 41 y no sabemos todo lo que hay atrás, sí, ¿no? Y hay mucha gente allá afuera que quiere emprender, independientemente si pertenece a la comunidad o no. Y estas herramientas es un gran ejemplo de que no importa cuáles son tus preferencias, son cosas útiles que te sirven en que tu sueño o tus objetivos se cumplan. Y eso es bien importante, o sea, empezarnos a quitar esta parte de que, ay, seguramente es gay y no sabe nada, o es gay y, o sea, no es así. Y creo que eso es con lo que tenemos que todavía batallar muchísimo ante la sociedad en la que vivimos. Sí. Me tocan comentarios en la familia que me dicen, ¿en tu relación quién es el hombre y quién es la mujer? Y yo, pues hasta ahorita, según yo, la que está al lado mío es mujer, ¿no? O sea, no son roles. La otra vez me preguntaron y no me molesté, le dije, tengo varias amigas que están en una relación
y que lleva el rol del hombre, como ustedes lo quieren llamar, es mi amiga, que no somos una etiqueta, que somos seres humanos, ¿no? Y que por tal motivo muchas personas estamos llegando a nuestros objetivos porque ya no la creímos. Claro. ¿No? O sea, sí estamos con la bandera, pero desde otra perspectiva. Sí, y a eso le aposta, o sea, la misión de Colmena 41, que es generar una comunidad más conectada, más colaborativa, más visible, más empoderada, tiene todo que ver con eso, o sea, con mandarle un mensaje a la propia comunidad de haz lo que quieras y si te quieres, o sea, si te quieres sumar a una organización y estar luchando por nuestros derechos o quieres emprender haciendo cerveza artesanal o lo que se te dé la gana, lo puedes hacer y queremos generar espacios para que encuentres la inspiración, pero también como recursos y posiblemente un socio o una socia, ¿no? Sí. Pero también mandar un mensaje a la sociedad en general de lo que acabas de decir, de que somos, como comunidad, somos personas que hemos estado y estamos en todas las áreas de la sociedad, creando, innovando, aportando, solo que a veces no lo hemos hecho de manera tan visible o tan abierta, pero ahí hemos estado siempre. Te voy a hacer 4 preguntas nada más para terminar. Perfecto. No te asustes, son normales. ¿Qué trucos tienes para mantener a tu chango, o sea, yo le digo al chango, a tu mente en equilibrio y mantenerte en buen ánimo? Ir a terapia desde hace varios años, hacer ejercicio y sobre todo estoy por cumplir un año de estar en un entrenamiento muy pesado, de poner mi cuerpo como a prueba de cosas que no había hecho antes y de volverme más fuerte y de sentirme mejor, de gustarme más. Eso ha sido clave también. Mi mejor inversión y mi mejor regalo para mí mismo en el último año. Dormir bien, descansar y viajar. A mí viajar me gusta mucho, lo disfruto muchísimo. El estar planeando una vacación o incluso un viaje de trabajo, eso me da mucha ilusión y me motiva muchísimo. Me motiva a trabajar para poder pagar esos viajes y me motiva como estar generando proyectos que me permitan, ahora desde Colmena 41, colaborar con personas en otras partes de México o en otros países. Cuéntanos sobre un desafío que te puso contra las cuerdas y cómo lo superaste. Pues yo creo que el hecho de haber emprendido y que al año empezara una pandemia y que nuestro único producto hasta ese momento era un evento presencial. Eso nos obligó a preguntarnos, ¿bajamos la cortina de Colmena 41 y cuando acabe la pandemia algún día vemos qué hacemos? ¿O reajustamos como tuvieron que hacer pues todo el mundo, ¿no? Todo el planeta, cualquier tipo de negocio, de organización, escuelas, en fin? Sí, creo que eso, como que nos obligó a preguntarnos como en un nivel muy profundo de cuál es nuestro propósito a nivel personal y como organización y entonces qué vamos a hacer ante este escenario de incertidumbre, siendo un proyecto nuevo, porque creo que no es lo mismo preguntarte eso cuando ya has construido algo muy sólido de muchos años. Aquí era pues estamos empezando a ver si esto funciona y si esto jala. Eso fue un reto importante, pero pues lo hemos superado hasta ahora. Y creo que eso es algo muy importante a la hora de emprender cualquier cosa, es que no nos daba igual este proyecto. No era un proyecto que decíamos, bueno, en realidad yo vendo helados y entonces si esto no jala, yo sigo vendiendo helados. No, esto es mi proyecto de vida, ¿no? Entonces no me da igual, entonces no lo puedo soltar, ¿no? ¿Cuál es tu mejor consejo para alguien que está pasando por una racha difícil? Me ha costado trabajo como vulnerarme y abrirme con otras personas y contarles cuando le estoy pasando mal, o cuando tengo una duda, o cuando tengo un miedo, o cuando tengo un problema, o cuando algo me está angustiando, lo que sea. Pero eso es clave para sobrevivir, ¿no? O sea, no vivir cualquier cosa que estés pasando en soledad, sino hablarlo con alguien. Y solo el contarlo, solo el hablar las cosas y solo el decir en voz alta lo que traes en la cabeza es ya es de gran ayuda, ¿no? Sí, ya una vez que alzas la voz y te liberas. Sí. Y no tiene que ser, a veces yo les digo, en este camino no estamos solos. Hay veces que, no me vas a repetir, que a lo mejor un chavito te sigue y se identifica contigo y nunca lo has visto. Pero el platicar con él 15, 20 o 30 minutos ya lo ayuda. Sí, totalmente. ¿No? O sea, eso es bien importante. Sí. A veces no es tanto quién está en tu vida, sino con quién en ese momento sientes empatía y te sientes seguro con compartirlo. De acuerdo. Y esa persona te puede cambiar un poco en el hoyo negro en el que estás viviendo. El propio Fede, mi socio, eso es lo que hizo ese día que se me acercó. Me dijo, estoy pasando esto. Él había salido del closet un poquito antes, eso es importante. Y me dijo, pues estoy buscando, ahora que ya me liberé y ya salí del closet y ya soy abiertamente gay y tal, estoy buscando qué hacer.
y me acerco a ti, no eres mi amigo, no te conozco, nunca te había visto, ¿no? Pero eres la persona con la que me siento cómodo hablando de esto. Y eso se transforma en una amistad, en una relación de trabajo, ¿no? Pero sí, el no quedártelo guardado creo que es importante. Y esta es la pregunta con la que cerramos. Como bien sabes, el podcast se llama ¿Y tú cómo andas? Pero usualmente en la sociedad decimos ¿y cómo estás? Sí. Tú para llegar al socio que tienes, o al esposo, o a tus amigos, ¿cómo les preguntas cuando realmente te interesa qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo? Siempre les pregunto, o sea, a mí la pregunta de cómo estás como de trámite no me gusta. Y siempre le pregunto a mis amigos, ¿cómo estuvo tu día hoy? ¿Qué novedades? Pero siempre, o sea, cuando veo a alguien que lo vi ayer o que, bueno, con mi esposo todos los días, al final del día es, ¿qué tal? O sea, siempre es así de, ¿cómo estuvo tu día? Y nos contamos, me pasó esto, salió esto bien, salió esto mal, etcétera, ¿no? Y cuando me encuentro con amigos o hablo con alguien de mi familia que no vive aquí, ¿no? Y les pregunto, ¿qué hay de nuevo? Creo que siempre empiezo preguntando, ¿cómo estuvo tu día? O ¿qué hiciste hoy? ¿No? Y pues ahí está, vitaminas, esta edición más, este episodio de Tú cómo andas. Acuérdense que nos deben de dar like, compartirnos para que la gente nos siga escuchando, y cualquier tema que quieren que toquemos en este podcast, háganlo saber. Estamos in touch.